Pero nuestros primeros invitados son impresionantes. Acostumbran a hacernos su columna los días jueves y no podías por diferentes razones profesionales y no queríamos perderlos esta semana. Acá están para hablar de economía, para hablarle de cerca a usted, el señor Marcel Claude y el señor Alejandro Ursúa. La caída del precio del cobre es importante en términos de presupuesto, ya que tanto hablamos del presupuesto nacional. O sea que cuando vienen caídas se preocupa a alguien, es una anécdota, hay vendido ya a plazo, a más de un año, etcétera, el cobre está vendido. Marcel, tú... Bueno, siempre ha sido importante el cobre en Chile como una fuente de financiamiento estatal, sobre todo por la importancia que tiene Codelco, y sobre la importancia que tiene el cobre en general. De las exportaciones chilenas el 50% sigue siendo cobre, ¿no? Sí, el sector minero. Por lo tanto es un recurso estratégico para el desarrollo del país y también es estratégico para las finanzas públicas. 6.000 millones de dólares más o menos entran anualmente, por lo menos en estos últimos años, solamente con el aporte que hace Codelco al presupuesto de la nación. Sin contar los privados. Sin contar los privados. Claro que los privados aportan un tercio de lo que aporta Codelco. No, pero por primera vez este año los privados van a aportar más dinero de lo que estaba aportando Codelco. Por primera vez en la historia, efectivamente, la aporta. Pero eso en términos de digamos de volumen, pero por tonelada, exacto, sí. por tonelada producida, sí. Codelco sigue dando 3-4 veces más. O sea, los privados sacan más y entregan menos. Y dejan menos en el país, exactamente. Y en esta oportunidad estarían sacando mucho más y dejarían a lo mejor un poquito más, pero que no se condice con la extracción del recurso. Exactamente. Lo que pasa es que hay que entender lo que el nivel, ¿no es cierto? O sea, pueden dar más, ¿no? Codelco 6.000 millones, estarán dando 7.000 millones, no sé cuántos son las últimas cifras. Pero Codelco tiene el 25% de la producción y ellos tienen el 75%. Entonces, por cada tonelada que Codelco produce, le aporta al Estado de Chile 3 y 4 veces más que lo que le aporta una empresa privada con el royalty. ¿En qué momento Codelco quedó con el 25%? ¿En qué momento se dio vuelta la tortilla, como diría mi abuelita Ruth? Gracias a la concertación, pues. Ellos fueron los que operaron la desnacionalización del cobre, porque cuando termina Pinochet, todavía Chile tenía el 80-85% de la producción, Codelco. Y fue precisamente a partir de las reformas tributarias del 93 y los nuevos proyectos de inversión que se negociaron, empezó a incrementar de manera importante la producción privada. Ahora, eso significó una sobreproducción gigantesca de cobre en el mundo y bajó el precio y Codelco perdió una cantidad enorme de recursos y el Estado de Chile simplemente por la tremenda influencia que tuvo el aumento de la producción privada de cobre en Chile, y eso que fue superior al aumento del consumo, de la demanda. Y eso se recuperó recién el año 2003, 2004, donde efectivamente empieza muy fuerte la economía china a demandar más materia prima y se generó el efecto contrario. O sea, empezamos a tener menos ingresos, o sea, menos oferta y por eso subió el precio. ¿Por qué gente tan inteligente se pega ese condoro de incrementar algo que no tenía demanda, que en el fondo nos bajaba el precio, o sea, le bajaba los recursos al Estado? ¿Por qué? ¿Qué suma sacaron, digamos? Pero eso no es todo, porque esa es una parte de la historia. La otra parte es la reforma tributaria que hace Foxley en el año 92, 93, no me acuerdo exactamente cuándo es, que le permite a las empresas multinacionales pasar de tributar sobre la renta presunta a la renta efectiva. ¿Qué significa esto? Que ellos, antes de esta reforma tributaria, podían, Servicio de Impuestos Internos, estimar más o menos cuánto era la ganancia de las empresas y le cobraba un impuesto. Ellos no podían esconder eso porque las ventas tú no las puedes esconder. Entonces, sobre las ventas que tenían las empresas se estimaba más o menos cuánto eran las utilidades y el Servicio de Impuestos Internos le cobraba impuestos. Eso se hizo durante todo el tiempo de Pinochet. Con la reforma pasan a tributar sobre la renta efectiva, es decir, sobre lo que realmente tenían como utilidades. Y empiezan las finanzas creativas. Y ahí empiezan las finanzas creativas. ¿Qué pasó? Durante 10 años no declararon impuestos, no declararon utilidades, pérdidas. No pagaron impuestos. 50.000 millones de dólares de pérdida para el Estado de Chile. Y si a eso le agregas que durante ese periodo se produce toda esa avalancha de producción privada,
significó una caída del precio del cobre y una pérdida doble también para Codelco. Lo único que hemos hecho nosotros con las empresas privadas en el cobre es perder, perder y seguir perdiendo. Y eso es lo que está aconteciendo ahora con esta famosa operación que Codelco le va a comprar. Pero alguien le encontrará algo bueno a la cuestión, digamos, por algo se hará. Algún digamos. maletín negro lleno de dólares será suficiente para estas operaciones. Algo Porque esto habrá no se hecho explica alguien. sino por corrupción. Esto es solo corrupción, no hay otra explicación. El país no gana nada con esto. Solo hay que suponer que hay operaciones corruptas. Pero algunos dirán ganó empleo, Ni ganó... siquiera, O sea, son externalidades, pero no le llega al país, son externalidades positivas, pero muy particulares. Y efectivamente también muy sesgadas a un cierto rango geográfico. De hecho, a nosotros con Franco Parisi nos tocó hacer un estudio con respecto a la percepción del cobre en la economía real de los chilenos. Y resulta que la gente, sobre un 55% de la gente dice que el cobre esté bien o mal, a él en su bolsillo no le afecta, como que no lo ve. A excepción, y eso estamos hablando de un estudio que se hizo en el Gran Santiago. Lo más probable es que si lo empezamos a llevar a diferentes ciudades donde hay, ¿no es cierto?, mayor vinculación al aspecto minero, esa sensación variaría, pero en estricto rigor la sensación de calle, de tufo que decimos, ¿no es cierto?, es bajo la aportación. Entonces, la verdad que aquí no se entiende mucho esas derivaciones de dinero. Que en Calama hay manifestaciones encabezadas por el alcalde, porque en realidad el aporte del cobre a Calama, que es una ciudad desértica, sin grandes inversiones en infraestructura, debería separa la minería, digamos. Debería ser una ciudad elite en este país. Ahí se produce la gran riqueza de Chile y sin embargo no es, en términos de infraestructura, de parques públicos, de universidades, prácticamente es la pobreza misma. Entonces uno no entiende cuál es la vinculación. No llega porque la manera de llegar, ¿cómo se llega? ¿Cómo se produce este famoso chorreo? Hay dos mecanismos, los impuestos y el empleo. ¿Hay chorreo? O sea, no hay chorreo, pero te digo, ¿cómo opera? Si existiera, ¿cómo tiene que operar? Pagando impuestos, o sea, las empresas operan, pagan altos impuestos, esos impuestos entran al gobierno, el gobierno gasta en educación, salud, vivienda, infraestructura, y ahí de esa riqueza que se genera, se distribuye hacia el país. Y por el otro lado es empleo. Y estas grandes mineras pagan muy pocos impuestos, ahora están pagando exclusivamente por el valor del cobre que hay hoy día. Durante 10 años, con precios de 100 centavos de dólar la libra, podían esconder todas las utilidades y no pagar impuestos. Ahora no pueden. Todos los mecanismos que ellos utilizan para esconder utilidades no les funcionan 100% porque el precio está muy alto. Entonces ahora están pagando impuestos, pero muy bajos impuestos pagan en relación a lo que producen. Entonces no opera el mecanismo de los impuestos. Y en empleo, las mineras te aportan un 0,4% de la oferta de empleo en Chile. Prácticamente nada, 400.000 empleos, somos 8 millones de trabajadores. ¿Qué es lo que es en términos de empleo? Por lo tanto, no opera el chorreo. El mecanismo no funciona con las grandes mineras. Oye, San China sí. ¿Cómo? San China. O sea... Sí, claro, o sea, nosotros... sin China operando como opera, otro gallo cantaría. O sea, de hecho hoy día tuvo un incremento del 2% del valor de cobre porque simplemente China, los resultados fueron positivos. O sea, hoy día un quintil de nuestra producción, o sea, el 20% de lo que nosotros producimos va directamente a China como nación que está demandando esa cantidad de insumos. Y el otro gran porcentaje importante de distribución de este porcentaje se va a la economía emergente. Por ejemplo, en Europa desarrollada, donde muchas veces nosotros creemos que se concentra fuertemente esta inversión, alcanza con suerte un 5,3% de la inversión de demanda que ellos tienen con respecto al cobre. O sea, son hoy día, es China y la economía emergente los principales motores en los cuales está permitiendo que el commodity de cobre como precio esté altamente cotizado. Pero también es importante decir al respecto que el cobre es un recurso estratégico en el desarrollo moderno, digamos, porque no hay ningún instrumento tecnológico que no utilice el cobre, ¿no? Los automóviles, los computadores, etcétera. Y eso es interesante decirlo porque mucha gente sostiene, algunos que han promovido la privatización de Codelco, que este es un recurso que podría ser sustituido fácilmente. No es así.
Fíjate que se ha sustituido en el cable, en la transmisión eléctrica por la fibra óptica y se ha sustituido el cobre de cañería por el PVC. Y sin embargo la demanda viene creciendo sistemáticamente y tiene que ver con el problema, con el uso del cobre en la transmisión eléctrica y en todos los mecanismos, en todos los instrumentos tecnológicos. Por lo tanto, es un recurso sustantivo y fundamental en todo el desarrollo. Chile puede sacar muchas ventajas de eso. Tenemos el 50% de las reservas mundiales. Por lo tanto, es una tremenda riqueza. ¿Y el litio? Pero que no se usa para el desarrollo de Chile. No, porque el litio es energía. Estos son conductores, son dos cosas distintas. Uno es para almacenar, para generar energía. Pero en el futuro, ¿cómo está legislado todo lo del...? El litio, como el cobre o como muchos recursos, sobre todo estos que son metales líquidos, no debe ser explotado por empresas multinacionales. Eso está regulado por la ley, pero ya se están haciendo las transformaciones institucionales necesarias para crear la privatización del litio y la explotación del litio por empresas privadas. Ya llevan 3 meses estudiando esto, tienen algunas soluciones y muy probablemente se apliquen los mismos mecanismos que se utiliza para explotar el petróleo en el sur y el gas en el sur de Chile, en Magallanes. Van a usar básicamente el mismo instrumento. Y finalmente Chile va a tener otra vez más la misma experiencia. Perder recursos en beneficio de multinacionales o en beneficio de capitales privados, pero no para el beneficio de Chile como ocurre con el cobre, ¿no? Oye, quiero que hablemos del endeudamiento de los chilenos. Pero espérate, ¿podemos referirnos al tema de la compra de la disputada por parte Por supuesto, vamos a ir queríamos hablar del tema del cobre precisamente con lo de Codelco y la diputada... Bueno, aquí hay que saber algunas cosas que son importantes. Esta minera, la disputada, fue comprada por Enami el año 71 a una empresa francesa. Y posteriormente Enami se la vende a Exxon en $90 millones. A partir de ese momento, disputada durante 23 años, no declaró utilidades, acumuló pérdidas de manera sistemática. 22 años. Se compró en $90 millones y después lo vende a la Anglo American, se lo vende en $1.300 millones. ¿Qué me explica que una empresa que durante 22 años tiene pérdidas, aumenta de $90 millones a $1.300 millones el precio de venta? Ahí obviamente hay que preguntarse cosas más profundas, ¿no? Pero es más grave todavía, porque como la legislación chilena es muy buena con el capital extranjero, la acumulación de pérdidas significó que el Estado de Chile le pasó a Anglo American $700 millones por pérdidas tributarias acumuladas. Como acumulan pérdidas y tienen la garantía de que las pérdidas las pueden hacer efectivas, el Estado de Chile le traspasa a Anglo American $700 millones. Y finalmente pagaron 600 millones. Y esta empresa durante 22 años no pagó impuestos. Ahora, el señor Ricardo Lagos tuvo la posibilidad de comprar el 49% de la empresa disputada, de la mina disputada, en esa misma época, en el 2003 más o menos. Sin embargo, no quiso. El precio era 650 millones de dólares. Hoy día se está comprando a 9.000 millones de dólares. El 49%, que no sirve para nada, porque finalmente con el 49% no tienes ninguna decisión sobre la empresa. No pasa a ser una empresa estatal, no pasa a ser parte del Estado, sino que es una proporción. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué Chile se permite pasarle 9.000 millones de dólares, además con un crédito japonés, y por qué no usamos los recursos que tiene el Estado de Chile puestos en bonos del Tesoro norteamericano que son absolutamente riesgosos? Entonces, nos estamos endeudando, no estamos usando el capital, nadie entiende esta operación. Ahora, ¿por qué Chile paga esto? Cuando nosotros, la Constitución Política del Estado, hija de Pinochet, establece que nosotros podemos nacionalizar un recurso sin pagar sino el valor de los establecimientos, de la infraestructura, y eso no es más allá de 1.000 millones de dólares. Estamos pagando 9.000 millones de dólares. ¿Cuál es el detalle que hay acá? El señor Diego Hernández y el señor Tomás Keller, que son operadores de este negocio, uno es el presidente ejecutivo de Codelco y el otro el vicepresidente de finanzas de Codelco, fueron empleados, trabajaron para Anglo American. Claramente esto muestra una tremenda irresponsabilidad política. Esto simplemente es un robo. Aquí están operando un robo al país. Los estudiantes se movilizan,
piden financiamiento a la educación pública y el Estado les dice no. Y a Anglo American, que no le ha aportado nada a este país, que ha jugado a las pérdidas y ha ocultado utilidades, se le pasan 9.000 millones de dólares. Esas son las preguntas que hay que contestarse y que obviamente dejan mucho que desear sobre cómo se administran los recursos económicos que tiene el país.